vamos a recibir a nuestra próxima invitada. Veíamos hace unos días un comunicado, centros miembros del Perú, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, o sea, de CLACSO, denunciaron las últimas modificaciones a la ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, aprobadas por el Congreso de la República y promulgadas por el gobierno de Dina Boluarte en el Perú. Denuncian que prohíbe y sanciona a las organizaciones que apoyan a víctimas de violaciones de derechos humanos que quieran impulsar denuncias contra el Estado a nivel nacional o internacional. La denuncia es muy grave y vamos a darle la bienvenida a nuestra próxima invitada. Susana Chávez es maestra en Salud Pública del Perú, fundadora y directora de incidencia de PROMSEX, integrante de la red Claxo. Susana, bienvenida al InfoClaxo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes aquí en Perú. Es un enorme placer estar acá y no necesariamente para traer buenas noticias. Sí, la verdad que vemos una noticia muy complicada, Susana. Nos hemos enterado hace pocos días a través de este comunicado de Claxo, lo que parece ser un intento de regular qué temas tratan y cuáles no las organizaciones no gubernamentales. Explícanos un poco de qué se trata. Sí, fíjate, esto se trata de un proceso que no tan solo lamentablemente ocurre en el Perú, sino ya se está viendo de manera sistemática en otras partes del mundo. Es decir, por gobiernos que ven a la sociedad civil como una amenaza y por lo tanto el recorte del espacio cívico cada vez se está concretando en ciertas normas y políticas que en este caso, digamos, se pretende regular bajo argumentos que no necesariamente corresponden y que van a generar un gran impacto sobre el tema de vigilancia, monitoreo social, sobre el tema de demandas inclusive judiciales o hasta la propia incidencia política para la mejora de las políticas públicas. Susana, en ese sentido, a ver, ¿qué se aprueba el otro día en el Congreso concretamente y qué es lo que está tratando de bloquear esta nueva regulación que aprueba el Congreso? Bueno, lo primero que hay que señalar que la relación entre sociedad civil organizada, como somos las organizaciones no gubernamentales y el gobierno, muchas de ellas tenemos serias situaciones, digamos, de desaveniencia por temas que tienen que ver con la fragilidad democrática. Y las organizaciones hemos tenido un rol fundamental desde hace muchísimos años, no tan solo en la contribución de proyectos de desarrollo, de fortalecimiento educativo o de mejoras de políticas públicas, sino en el campo de la rendición de cuentas. Es decir, nosotros hemos pasado como país por serios problemas de fragilidad democrática. Enfrentamos en la época, por ejemplo, para ser más cercanos, en torno a Fujimori, como considerada, digamos, como un gobierno totalmente autoritario y dictatorial, ¿no? Y que nos tocó enfrentar además serias situaciones en torno a derechos humanos, especialmente en la lucha contra el conflicto armado. Esto ha traído, de todas maneras, una situación en donde la sociedad civil ha tenido su rol y ha tenido, digamos, un impacto importante en cuanto a la sostenimiento democrático que se ha tenido en el país. Si bien es cierto, hemos tenido un proceso muy largo de deterioro de los partidos políticos, la sociedad civil ha ocupado un puesto importante, muchas veces cubriendo vacíos que no había en la parte de la sociedad. Por ejemplo, quienes hemos estado detrás de la defensa de los derechos humanos de personas que fueron vulneradas durante el conflicto armado, las ONGs. Quienes hemos estado frente al cumplimiento de leyes que tenían que ver con responsabilidades, las ONGs, es decir, quienes hemos estado denunciando el tema de corrupción, las ONGs. Entonces, sí hemos sido un sector, digamos, fastidioso, y esto ha llevado a que en los últimos años se comience a generar una situación
muy conflictiva respecto a lo que han tratado de dominar la falta de transparencia de las ONGs. A pesar que las ONGs en el Perú tienen serias reglamentaciones, las que nos sometemos al Estado, porque también es bien interesante decir, hay muchísimas ONGs en el Perú, pero no todas se alinean necesariamente a seguir las normas. Pero de las que seguimos las normas porque trabajamos con cooperación internacional, con cooperación bilateral, sí tenemos que regirnos sobre normas de supervisión, de transparencia, de rendición de cuentas, y es algo que siempre ha ocurrido. Y de pronto esto aparece como una amenaza a sectores que definitivamente muchos de los que ahora nos están denunciando o que están promoviendo esta ley tienen que ver con sendas acusaciones, muchas veces dictámenes que han vulnerado derechos. Entonces, estamos en una situación realmente muy fuerte con un Congreso que ha impuesto una mayoría. Como sabemos, venimos con un desamblaje de leyes y de derechos que el país tenía reconocido y estamos caminando a situaciones realmente extremas. Susana, entiendo que no es la primera lógica de persecución hacia las ONG, sino que ya tiene como historia en el tiempo. Aparte, tú has hecho una línea argumental muy potente, ¿no? Organizaciones no en un país, como muchos de nuestra América, lamentablemente, en donde a veces el golpe a los derechos humanos es muy brutal, es complejo. Bueno, organizaciones que se encargan de defender o de denunciar hoy les están diciendo, si ustedes defienden o denuncian esto, no pueden recibir fondos. ¿Y esta no es el primer golpe a las ONG? ¿Ya tiene historia o me estoy equivocando, Susana? No, fíjate, no tan solo están diciendo no pueden recibir fondos, lo que están diciendo es esa actividad está prohibida. Directamente Entonces, prohibida, o sea, ni está siquiera que no pueden recibir, directamente está prohibida. prohibido. No, está prohibido. Entonces, eso es lo absurdo, ¿no? A ver, sí, efectivamente, la situación de conflictos es una historia larga durante varios gobiernos. Yo recuerdo una, la que yo he podido vivir más cercanamente, fue creo que durante el primero o segundo gobierno de Alan García, se procuró aprobar una ley justamente pretendiendo regular a las ONGs. Estas situaciones, estos intentos no prosperaron porque definitivamente tenían que acudir hacia posturas, digamos, inconstitucionales, como por ejemplo prohibir la libertad de expresión, porque cuando prohíben a una organización apuntan hacia ese lado, o por ejemplo el derecho a la agrupación y a la participación ciudadana. Entonces, desmontar estas leyes que sí habíamos avanzado, como por ejemplo el acceso a la información, el derecho a la información en mi país, es algo que se viene por lo menos a partir de los 2000, 2005, es algo que se viene utilizando el acceso a la información como parte elemental del derecho a la participación ciudadana. Entonces era como incompatible este tipo de leyes. ¿Qué Claro. cosa es lo que ha pasado ahora último? Más bien lo que ha ocurrido es no tan solo un debilitamiento de las ONGs, hay que entender que esa es una de las expresiones, pero esto ya ha venido caminando con el desmantelamiento, por ejemplo, de las instituciones públicas, de oficinas que estaban como muy orientadas hacia la participación ciudadana, el propio rol que tenía la Defensoría del Pueblo, que se ha ido perdiendo en el tiempo. Es decir, estamos hablando de una desinstalación institucional. Y en este momento, esta desinstalación ha llegado ya a tocar las puertas de la sociedad civil. Y eso es lo peligroso. Y sí, para las feministas particularmente, y esto es interesante, no es la primera vez que ocurre un sesgamiento, por poner algún término
o una amenaza para la acción de las ONGs. Ya las organizaciones feministas sufrimos desde los 80, 90. Yo no sé si alguien de acá recordará la política de la Ciudad de México, que era un gobierno, un Estado como el norteamericano, condicionando el apoyo de la cooperación internacional que se hacía a través de USAID y que llegan a los distintos estados, la prohibición de no tan solo aplicar los fondos a cuestiones relativas al derecho al aborto, sino a toda la acción que la organización podía hacer. Ese fue, creo, un preámbulo, un aviso del intento de controlar las ONGs, y como les tocó a las feministas y tocó un tema complicado como el aborto, probablemente muy pocos pusieron la atención que en realidad ya nos iniciábamos con el control de la democracia y obviamente al final la puerta nos toca a todos y a todas, ¿no? Susana, me gustaría, con tu permiso, por ahí llevarte a otro de los temas que tenemos en el programa del día de hoy, que tiene que ver con cómo los sectores de derecha y de extrema derecha atacan la educación sexual integral, casi como uno de los temores, junto con los feminismos y las luchas de las diversidades más grandes, o los objetivos, diríamos, más grandes que tienen en muchas partes de nuestro continente. En Argentina el golpe realmente es brutal en relación a eso. ¿Qué es lo que sucede en el Perú y cuál es tu análisis a distancia un poco de lo que viene pasando? Sí, mira, este es un tema muy lamentable. Si bien Perú no se ha caracterizado precisamente por ser un país de avanzada, como sí lo logró ser Argentina en su determinado momento, en Perú más bien hemos sido como muy conservadores y hemos avanzado poco a poco, pero hemos avanzado. Hemos tenido políticas, por ejemplo, frente al acoso sexual, frente al tema de violencia. Ha habido un esfuerzo sustantivo importante para hacer de las escuelas un espacio seguro, y por supuesto también tuvimos de hace por lo menos 15 años un intento serio de tener una política de educación sexual. Creo que en nuestro caso la política de educación sexual integral prácticamente nació sentenciada, pues si bien es cierto, se trabajó en una currícula nacional de educación sexual, esta nunca logró implementarse en su total medida. Primero porque hubo un boicot muy grande al interior del propio Ministerio de Educación, y luego fue como la política que, si bien es cierto, existente en el marco de la educación, no fue una política real, o sea, estuvo básicamente en el papel y no estuvo en lo real. Y eso ha hecho, fíjate que en el Perú nosotros no contemos con formación profesional en sexualidad. Eso es bien grave. Una Tremendo. vez alguien me pidió que le diera el nombre de una persona con formación en sexología acá en el Perú. Y yo de pronto me acordaba de mis maestras, de las feministas de los 70, de los 80. Y cuando quería pensar en alguien mucho más actual, resultaba que no se contaban, por ejemplo, con facultades o con programas formativos en educación sexual. Entonces, eso es un llamado de atención, cómo este tipo de políticas, que siendo trascendentales, más bien se llevan a minimizar como menos importante. Y yo sí ahí creo que no hubo mucha fuerza para ejercer un reconocimiento de educación sexual como una política importante. Y esto ahora nos agarra con una política conservadora, tremenda, pero no ni siquiera conservadora, yo diría, opositora a los derechos sexuales y reproductivos, y ha sido muy duro, viene siendo muy duro, muy árido, y se han instalado discursos tremendos que tanto nos costó retirar del sentido común, como la homofobia
como el trato discriminatorio, que se habían logrado algunas normas, inclusive municipales, a reinstalar un discurso muy complejo, muy de odio, muy discriminador con el que tenemos ahora que enfrentarnos. Susana, por último, ¿hay algún lugar, alguna página web que por ahí nos quieras dar, que nos permita como acceder? Y lo planteo en dos términos. Por un lado, lo que nos decías de esta lucha y estas denuncias que están haciendo sobre estas nuevas normativas contra las ONG en el Perú, pero también me encantaría que nos puedas dar alguna página web de PromSex para que podamos conocer más materiales, más documentos, porque me parece que hay mucho para profundizar por ahí. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo creo que se pueden dirigir a www.promsex, tal como suena.org. Y sí hay algunas experiencias, hay muchas experiencias en realidad que desde las ONGs hemos ido implementando. En el caso nuestro, por ejemplo, dada la dificultad de entrar a las escuelas, hemos trabajado en los últimos años educación sexual fuera de la escuela, que es una intervención que se da, digamos, en el ámbito más territorial, más comunitario, para ir colocando este tipo de acciones. Entonces, sí, exactamente, esa es nuestra dirección web. Susana, ha sido muy generosa. Muchísimas gracias por estos minutos con Claxo TV y con el InfoClaxo. Obviamente a disposición para poder seguir planteando la situación que viven las ONG en el Perú. Entiendo que en el marco de una lógica profundamente inconstitucional, digo, de normas muy, pero muy básicas. Así que estaremos atentos y atentas a seguir encontrándonos para poder dar a conocer esta información que entendemos que es muy grave. Gracias. Muchas gracias a ti por esta oportunidad y de verdad felicitarles por el espacio. Muchísimas gracias. Ahí estábamos hablando con Susana Chávez, maestra en salud pública del Perú, fundadora y directora de incidencia de PromSex, integrante de la red Claxo, y decíamos, esta denuncia que están llevando adelante sobre esta nueva normativa sobre las ONG en el Perú, una situación decididamente grave. Digo, ni siquiera es que no pueden acceder a fondos, es tan insólito como que prohíben que las ONG que estén registradas en el Perú apoyen a víctimas de violaciones de derechos humanos, que quieren impulsar denuncias con el Estado, contra el Estado, perdón, a nivel nacional o internacional. A ese nivel es lo que votó el Congreso peruano hace algunos días. Estamos separando muy brevemente y ya continuamos con este programa especial del InfoClaxo.